Próxima charla, Felipe Farías es ingeniero de calidad de software de la empresa Jacalab. Él es instructor de Udemy y escritor de fragmentos sobre pesadillas y demonios. Felipe Farías, organización y visibilidad de pruebas, es su charla. Al final de su charla hacemos la ronda de preguntas. Próxima charla, panel conversatorio empresa. Muchas gracias. Primero, antes que todo, agradecer a los organizadores de Testing Day. Yo trabajo junto con el argentino tímido, el único tímido en Argentina. Agradecerle a ustedes también la instancia, la atención. El día de hoy les voy a hablar sobre organización y visibilidad de pruebas utilizando X-Ray. Se ha hablado harto de X-Ray hoy día, o se ha mencionado, así que ahora vamos a profundizar para los que no lo conozcan. Ahí. Vale, en las áreas de QA nosotros tenemos muchos desafíos, lo sabemos, ¿cierto? Desde selección de herramientas, dónde documentar, cómo ejecutar nuestras pruebas, diferentes tipos de desafíos, no solamente a nivel de tecnología, sino también a nivel metodológico. Uno de ellos es cómo documentar las pruebas. Muchas veces nos encontramos en equipos de QA, cuando no hay un alineamiento claro, con inconsistencias, por ejemplo, en documentación de pruebas, entre mismas células, de repente, entre pruebas manuales, automatizadas, ¿cierto? Algunas personas documentan en una célula en Word, en otras van en un Excel, un PDF. Hay muchas, hasta unas PPT por ahí en un e-commerce de England. Hay falta de estandarización entonces en formatos y herramientas. Este problema en la documentación también mantiene una dificultad, entre muchas otras también, en por ejemplo, mantener actualizado un histórico o la claridad con la que los equipos ven los mismos resultados de las pruebas y el proceso completo. Otro de los desafíos también es cómo dar visibilidad al proceso de las pruebas y los resultados. Sin un buen sistema de documentación, la visibilidad se diluye. Una de las cosas relevantes del área de QA no es solamente crear pruebas, ejecutarlas, ¿cierto?, de forma óptima, eficiente, sino también dar visibilidad. Como bien comentaban anteriormente en charlas, la visibilidad al final nos entrega valor y entrega el valor al negocio de lo que nosotros estamos haciendo como QA. No simplemente marcar un check y dejar que un feature salga a producción, sino también de cómo fue el proceso para que ese feature llegara a producción, cuál es el impacto al cliente de los features que salieron durante el proceso de testing. Todos estos desafíos de documentación y visibilidad, si logran ser resueltos, nos van a facilitar también el análisis del proceso de pruebas, como comentaba. El problema de documentación, si bien lo he mencionado como un área de QA, y permítanme ser reduccionista cuando digo QA, porque puede ser mucho más amplio, no es solo un problema de los testers o del área en sí. Dar mayor visibilidad y pruebas, visibilidad y trazabilidad al proceso de testing, beneficia a todo el equipo, al negocio y, como no puede ser de otra forma, al cliente final. Al equipo, cuando tenemos pruebas documentadas de una forma eficiente, de una forma clara y accesible, el equipo puede saber fácilmente qué se está probando. Los desarrolladores, por ejemplo, pueden entrar a una historia de usuario, conocer qué se está probando, cuál es el estado de esas pruebas. No es necesario salir a una herramienta externa con otro usuario clave, algo que a todos odiamos en el fondo. Salir a conocer cuál es el estado de esas pruebas en una herramienta externa. Para el negocio también, un miembro, por ejemplo, un product owner fácilmente, o lo ideal es que ingresen una tarjeta de Gira o donde se maneje, ¿cierto?, y pueda conocer el estado del test o el estado de esas features que se están desarrollando de una forma simple y no ingresen al final en un laberinto de documentación que poco o nada se entiende. Y finalmente el cliente. Cuando nosotros tenemos una documentación clara y damos visibilidad al proceso de testing de forma eficiente, el beneficiario siempre va a ser el cliente. Todo este proceso de trabajo en la documentación y visibilidad nos permite mejorar en diferentes áreas como trazabilidad y control. Obviamente, cuando mejoramos la documentación podemos hacer trazas, por ejemplo, del estado o de la cantidad de ejecuciones que se hicieron sobre una historia de usuario, por ejemplo, o una tarea, de una forma mucho más fácil. Podemos saber cuántas iteraciones llevó a cabo o con cuántas iteraciones logramos sacar a producción un feature, por ejemplo. Mejora la comunicación, como les comentaba, si tenemos la facilidad de poder ver qué estamos probando en todo momento y cuál es el estado de esas pruebas,
La comunicación a nivel de equipo va a mejorar bastante. Eso nosotros lo hemos visto en forma fáctica en algunos clientes, sobre todo con la comunicación con los desarrolladores y los product owners. Cuando el desarrollador puede ver fácilmente qué se está probando sobre lo que está desarrollando, es mucho más simple conocer tal vez qué se puede mejorar a futuro. Acelerar decisiones, como no, ¿cierto? Si tenemos toda la información a mano, podemos tomar decisiones con conocimiento de causa, eficiencia y ahorro, aprendizaje y mejora continua. En este punto me quiero detener un segundo, porque cuando somos capaces de tener una argumentación clara, vamos a poder, no solamente como equipo QA, sino también como equipo de desarrollo, aplicar mejora continua sobre nuestro propio proceso. Por ejemplo, si tenemos claro, esto estoy siendo súper reduccionista, si tenemos claro cuántas, por ejemplo, bugs de front-end están apareciendo en un sprint, por ejemplo, tal vez quiere decir que el desarrollo de front-end tiene alguna falencia que puede ser mejorada para el siguiente. Esto no quiero echar la culpa a nadie, los desarrolladores se lo toman muy a pecho esto, pero tal vez hay un problema de comunicación entre el front-end y el UX, no se comunican bien, no se entiende bien lo que se desea, o el UX no entiende bien al negocio, etc. A este tipo de mejora me refiero, no solamente encontrar culpable, porque eso es muy antiguo. Y bien, ¿cómo podemos mejorar este proceso de documentación utilizando y qué es X-Ray? A todo esto. X-Ray es una aplicación de gestión de pruebas, está disponible tanto para Jira Cloud como Data Center, permite generar tests, documentar tests manuales y automatizados de diferente tipo, organiza, planifica y muy entre comillas ejecuta pruebas, ahí se los voy a comentar posteriormente, permite llevar traza de defectos en Jira, crea reportes amigables, esa palabra es amplia, y tiene también una API REST que también trabaja con GraphQL y se integra a la API REST que ya nos ofrece Jira de forma nativa. Algunos datos comerciales sobre X-Ray: tiene más de 10.000 clientes a nivel mundial en 135 países, está disponible en 4 lenguajes, más de 10 millones de usuarios, así que es muy utilizada. ¿Y dónde se integra X-Ray en el ciclo de vida de desarrollo del software? Lo vamos a integrar entre la capa del manejo de requerimientos y del manejo de efectos. Ahí vamos a ver por qué no incluimos el manejo de efectos dentro de X-Ray. Pero está como en la capa de manejo básicamente o administración de pruebas. Podemos administrar tanto pruebas unitarias, de componentes, lo que sea, ¿vale? Manuales, funcionales, de performance, una vez que nosotros estamos utilizando X-Ray nos provee un conjunto de issue types. Estas issue types las podemos englobar o las podemos mapear dentro de un workflow de QA de la siguiente forma, como ven en pantalla. Dentro de la escritura tenemos los test case y las precondiciones. Dentro de la organización de pruebas podríamos tener los test set. Dentro de la planificación, los test plan. Y dentro de la ejecución, principalmente los test execution y también los subtest execution. Una de las ventajas que nos ofrece X-Ray es que estas issue types que nos crea tienen todas las características de las issue types de Jira. Esto quiere decir, por ejemplo, que podemos crear workflows personalizados para esas issues. Podemos utilizar todas las funcionalidades de Jira en las mismas issues, ya que básicamente son issues de Jira con una capa extra que le añade X-Ray, con algunas particularidades propias. Podemos también añadir campos personalizados, ¿cierto? Hacer asignación, colaboración, etc. Vamos revisando súper rápido, y perdón lo precario del ejemplo, cómo son o qué hacen estas issue types de X-Ray. Tenemos la precondición, que como bien dice el nombre, una condición inicial, y tenemos los tests que los vamos a definir como un conjunto de pasos con una validación final. Así de simple. Dentro de estos tests, de este issue en concreto, vamos a tener que podemos crearlo para test manuales, para test automatizados que están englobados como test Gherkin, pensando en que los escribamos con Gherkin, y test genéricos que están pensados en cualquier otro tipo de test automatizado, Cypress, lo que se le ocurra. Acá lo que tenemos en el ejemplo entonces es que nosotros podríamos en Jira crear una precondición, ¿cierto? Un paso previo, y tenemos 3 tests que la pueden ocupar esa precondición, ¿vale? De esta forma optimizamos un poco el proceso y no generamos tantas issues. Estas se enlazan directamente, tienen una relación, así que con solamente una precondición la podemos incluir en n cantidad de tests. Tenemos los test set también. Los test set es un nicho que está pensado para agrupar tests.
podrían ser, por ejemplo, test de frontend, los metemos dentro de un test set, o test de backend, lo incluimos dentro de un test set particular, o test, pruebas de humo, lo que quieran a nivel de conceptualización. Para eso está el test set. Tenemos también los test execution, que como bien lo dice el nombre, es una ejecución de uno o n cantidad de tests. Nos permite darle un estado a esos tests, básicamente, de ejecución, fallido o exitoso, esperemos que siempre sea exitoso. Y los test plan, que nos va a permitir agrupar un conjunto n también de test execution. El diagrama que tenemos por allá es muy simple. Tenemos un conjunto, a la izquierda, ¿cierto? Tenemos un conjunto de tres tests, que pueden ser test de frontend, agrupados bajo ese concepto en un test set, y un test execution que en nuestro caso simulado, ¿cierto? Dio exitoso, por ejemplo. Y todo eso está también en un test plan que podría ser un test plan a nivel de sprint o a nivel de un feature un poco más extenso. En el recuadro derecho también tenemos tres tests, ahí no me puse muy creativo. Tenemos también un test set que puede ser pruebas de backend, por ejemplo, o de API. Y tenemos dos test execution. Podemos suponer que el primero falló y luego tuvimos otra iteración y lo tenemos también creado y esa fue exitosa. Entonces el test plan va a contener todo esto, armado esta arquitectura simple, ¿cierto? Donde vamos a poder conocer cuántas ejecuciones tuvieron el primer conjunto de test, cuántas iteraciones tuvo el segundo conjunto de test de una forma muy simple. De forma automática, eso va a considerar la última ejecución como la válida, pero también nos tiene registro de las ejecuciones anteriores. Demos un vistazo rápido y uno de los beneficios de X-Ray es principalmente la integración o dónde se integra en Jira. Vamos revisando desde la parte inferior hacia arriba. En la parte inferior vemos que esta historia de usuario tiene tres tests asociados. Esos tests están en un estado, hay dos que están como exitosos y uno como fallido. X-Ray le da a esta historia de usuario también un estado. Al tener un test fallido, deja la ejecución como no ok, o la historia de usuario mejor como en un estado no ok. En la parte superior también tenemos el test execution, que se ve muy pequeñito ahí, ese pequeño lunar verde que se ve, el test execution. Y tenemos también el test set que agrupó todas estas tareas. Si entramos ahora en el test execution con un doble clic, vamos a poder ver que nos indica también el conjunto de test que tiene esta historia, qué tipo de test, en este caso hay un test Cucumber, dos manuales. Si tuviéramos conjuntos de datos, esto es como un example en un get o en un Cucumber o en un behave, lo podríamos tener ahí también. Si tuviésemos defectos también los podríamos ver ahí en la columna de defectos, nos ofrece el estado y algunas otras opciones. En la parte inferior izquierda, van a ver cómo se ve un test de tipo Cucumber, que básicamente nos permite especificar el paso a paso de la prueba, muy simple, el Gherkin. Este Gherkin posteriormente, como comentaron antes, puede ser exportado a un archivo feature y dependiendo de la configuración se va a exportar con los tags correspondientes. Por ejemplo, con el tag de la historia de usuario y el tag del propio test. Y en la parte derecha tenemos también una prueba de tipo manual, es un issue type test de tipo manual y que tiene su propio formulario en el cual tenemos diferentes campos que también son personalizables para la acción, un conjunto de datos que vamos a utilizar y los resultados esperados. El tipo de manual es el que tiene más personalización, por decirlo de alguna forma. El tipo Cucumber, como ven, es súper simple, pero el manual tiene muchísimas más opciones. Podemos también importar un conjunto de pasos muy grande desde un CSV o exportarlo a un CSV. Hay algunas personas que les gusta armar su paso a paso en CSV y lo pueden importar acá sin ningún problema. ¿Y dónde están los benditos bugs? Hemos hablado de diferentes issue types y les hablé de los tests, TC, todo eso, pero importantísimo. ¿Dónde están los bugs dentro de X-Ray? X-Ray no nos va a proveer de un issue type bug particular. Lo que vamos a hacer es utilizar cualquier issue que nosotros mapeemos como defecto creado directamente en Jira. En el ejemplo lo que estamos haciendo ahí es mapear el issue type de Jira que crea por defecto, que se llama error, si no me equivoco, y lo mapeamos dentro de X-Ray como que le estamos indicando a X-Ray básicamente este issue type de aquí en adelante va a ser el que tú consideras como defecto.
Una vez que hacemos eso, lo podemos añadir, podemos crear defectos directamente, como lo ven ahí en pantalla. Hay un test que está fallido y le podemos enlazar directamente un error o un bug, por decirlo de alguna forma. Y posteriormente en un test execution, cuando ya hacemos esa vinculación, nos va a aparecer en la prueba fallida un 1 en este caso. Una de las ventajas que les mencionaba al inicio es la observabilidad. Lo que buscamos con el proceso de testing, utilizando este modelo de X-Ray, es la facilidad para crear observabilidad. Lo que ven en pantalla es un dashboard que no tomó más de 5 minutos crear, el que usa tanto add-ons de X-Ray como un gadget de X-Ray como gadget de Jira. Tenemos arriba a la izquierda test por estado, cuántos tests están fallidos, cuántos están por ejecutarse, cuántos pasaron exitosamente. Tenemos un gadget que nos muestra, por ejemplo, test por tipo, cuántos tests son automatizados, cuántos son manuales. Tenemos a la derecha un gadget que, basándonos en etiquetas, en conjunto con los tests de X-Ray, nos muestra, por ejemplo, la cantidad de tests manuales, la cantidad de tests de frontend, la cantidad de tests de backend, solamente para un ejemplo. Tenemos el gadget de cobertura, que básicamente nos permite conocer cuántas historias de usuario, dependiendo de un filtro aplicado, tienen cobertura de pruebas. Para X-Ray, una historia de usuario con cobertura de pruebas es que tiene al menos un test dentro. Él lo va a considerar como que ya tiene cobertura, independiente del estado en el que esté. Bueno, tenemos algunos otros gadgets como una tabla de requerimientos, un seguimiento de creación de issues. Hay mucho por jugar por acá. Pero lo importante es que, como bien saben, estos gadgets y estos dashboards de Jira se actualizan automáticamente, así que es muy simple crear un dashboard para un feature concreto, un sprint, etc. Y tenerlo ahí a vista simple, rápida, de cualquier persona interesada que quiera conocer el estado de calidad del proyecto. Tenemos también el X-Ray Reporting, que es básicamente la capacidad de generar reportes de forma automatizada desde las diferentes issues. Generalmente se crean desde los test execution. Una de las cosas interesantes de estos reportes es que X-Ray nos provee una maqueta básicamente del reporte y nosotros podemos modificarla, incluir logos o colocar alguna otra información que necesitemos y exportarlo automáticamente a Word, Excel o PDF con solamente 2 clics, si no me equivoco. Sí. Y una característica que se integró hace algunas semanas fue el Reporting Center, que es básicamente una sección dentro de Jira que nos permite acceder fácilmente a toda la reportería de Jira. Aquí podemos hacer trazabilidad de coberturas, trazabilidad de issues, de bugs, de los test plans, métricas. Hay un conjunto bien interesante de reportes que podemos sacar de forma automatizada. Otra ventaja también de X-Ray es, como les comentaba al inicio, tiene su propia API REST. Esta API REST nos permite gestionar entidades de X-Ray. Las entidades son todos estos issue types que vimos. Podemos fácilmente, por ejemplo, desde una automatización, generar un issue type, añadirlo a un test en particular o darle a una ejecución, a un test execution, un estado concreto con los tests que fallaron. Tenemos integración con CICD también, importación, exportación de resultados, de datos en concreto, desde los tests manuales, los mismos resultados en formato Gutenberg, JSON u otros, y todo lo que es la consulta y reportería que les mencionaba hace un momento. Ahí nosotros, y les voy a dar le voy a hacer una publicidad, nosotros tenemos un producto en Haka que se llama Hakabay, que es una aplicación de escritorio que crea tests manuales de forma automatizada, entre comillas. Básicamente te va guiando por una prueba manual y posteriormente te crea un reporte de forma automática y tiene su historial y todo. Y si haces la conexión dentro de la aplicación, nosotros utilizamos la API REST de Jira con la de X-Ray y te crea de forma automática, ese reporte te lo sube a una historia de usuario, te crea el test asociado y te adjunta este Excel. Así que es este PDF con el reporte ya de la prueba manual ya creado. Dentro de los beneficios, como les comentaba, de este modelo de pruebas con X-Ray está la visibilidad, los dashboards muy simples de crear, ¿cierto? Se actualizan en tiempo real. La trazabilidad, simplemente entramos en la historia de usuario, vemos qué tests están asociados, en qué estado están esos tests,
qué defectos también tiene creado. Podemos crear, exportar incluso desde una historia de usuario un reporte completo. Estandarización, lo que buscamos, ¿cierto? Que todos los equipos de QA utilicen la misma forma para documentar y crear la observabilidad de sus pruebas. Y la automatización, que es lo que les acabo de comentar. Eso, chicos, chicas. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Aló? Yo tengo una consulta. Comentabas de que es posible la integración de X-Ray con CI/CD, ¿no? ¿Es posible que yo en el X-Ray, al momento de ejecutar un caso automatizado, sí lo puedo considerar, ejecute a través del pipeline también y se genere el reporte, o a ese nivel todavía no se ha llegado con el X-Ray? Sí, lo que es posible hacer de momento es ejecutar un set de pruebas, por ejemplo, desde el pipeline, y ese set de pruebas que se conecte, por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo, mediante los resultados de esa prueba en un formato Cucumber, y de forma automática actualice los test execution que están creados en Jira en X-Ray. A ese nivel de ejecución están conectados con el CI/CD. Básicamente podemos automatizar la creación de los, o la actualización, mejor dicho, de los estados de las pruebas, claro. Y mediante el API REST también podríamos, ahí buscándoles una optimización, podríamos crear también los defectos y todo aquello. Asociarlos también mediante la misma API de X-Ray. Claro, pero sería en base al resultado ya del CI/CD. Claro. Que vas a enviar recién al X-Ray, no Sí. del X-Ray así. No, con lo que comenté al inicio, que se me fue, entre comillas, con respecto a la ejecución, es que permite ejecución, pero de pruebas manuales. Muy entre comillas, porque tiene su sección de ejecución, o el test management, que tiene integrado X-Ray, te permite darle como un play, voy a ejecutar una prueba manual, y te da todo el paso a paso para ejecutar la prueba, te toma básicamente datos de temporalidad sobre lo que estás haciendo manualmente. Vale. ¿Alguien más? Hola, ¿qué tal? Una consulta. Nosotros en nuestra empresa tenemos constantemente hacer pruebas de regresiones. Pero si nosotros en el Jira archivamos el proyecto, los casos de prueba que están generados en ese proyecto siguen viviendo. ¿Usted los podría volver a rescatar? Va a depender un poco de la configuración, pero inicialmente diría que no. Sí, porque como quedan archivados. Ya, entonces deberíamos ver otra alternativa. No sé si tienen alguna otra alternativa de la implementación de X-Ray para que los casos de prueba no se pierdan al momento de que un proyecto de desarrollo o de software finalice. Claro, sí, ahí Es va. un desafío importante tener ahí dentro de las alternativas que tiene X-Ray para no perder la trazabilidad y en caso de algunas migraciones de sistemas, mantener esos casos de prueba vivos y que no se archiven al momento de cerrar un proyecto. Sí, es básicamente por la vinculación que se hace entre las issues de X-Ray y el proyecto en sí, o las issues que están dentro de ese proyecto que queda archivado. Ok, gracias. ¿Alguien más? Nada más. Igual los dejo invitados al stand de Hackalab. Ahí tenemos también una experta en X-Ray si quieren preguntas mucho más profundas. Y si quieren conocer también la aplicación que les comentaba para ejecutar pruebas manuales, está por ahí también disponible. Ya, le damos un aplauso.